El envío de los 70. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Saben que en el capítulo 9 está el envío de los 12 y acá ahora envía a 70. Y los 12 sabemos que fueron los 12 apóstoles. Estos 70 se los menciona como número en esta oportunidad. Serían discípulos cercanos, pero no se vuelven a mencionar como el grupo de los 70. Esto está en Lucas capítulo 10, del 1 al 24. Al llegar Jesús a Jerusalén, enseñó a las multitudes y sanó a un ciego. Esto está solamente registrado en el Evangelio de Juan, por eso no lo vemos, no profundizamos mucho más. Su ministerio en Judea comienza con el envío de los 70. Entonces acá vamos a responder algunas preguntas al respecto. Si Jesús tenía a los 12, ¿para qué envió a los 70? ¿Sí? ¿Para qué envió a los 70? Los 12 fueron testigos directos y se convirtieron en el núcleo de la iglesia. Jesús necesitaba más obreros para realizar su labor, puesto que el tiempo era poco y quería que sus discípulos aprendieran con la práctica. Por eso escogió a otros 70 y los envió para apurar un poco la obra. Hacemos una comparación entre ambas misiones, la de los 12 y la de los 70, en que se diferencian. Bien, la de los 12, a los 12 Jesús les dijo que no ministraran a los gentiles, ¿sí? Que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá a los 70 le dijo que fueran a todos, al que encontraran, que le predicaran. No había problema con esto. Luego a los 12 la misión era permanente, salvo esta parte de los gentiles, ¿no? La misión de los 12 fue permanente y por eso es que luego fundarían la iglesia y de hecho la comisión de los 12 luego se amplía en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Obviamente, si iban a ser testigos en todos esos lugares, se estaba refiriendo a que no eran solamente a los judíos. La misión era temporal en el caso de los 70, en contraste con la de los 12, era una misión temporal. Fue para esa oportunidad y no se menciona de que los volviera a enviar a estos 70. Y bien tenemos esta comisión, cada uno de los hijos de Dios, de ir y predicar su palabra, a quien esté dispuesto a escucharnos, sanar enfermos, predicar, resucitar muertos, hacer liberaciones. Entonces, esa misión sigue siendo para cada uno de nosotros y en la autoridad que Jesús le dio a ellos para predicar, Dios nos la da nuevamente a nosotros. Y una característica más que queremos registrar acá en las diferencias, debían apurar la obra. Y bueno, esto está expresado en la comisión de los 70, ¿no? De alguna manera también a los 12 los apuró porque le dijo solamente vayan a los judíos. Entonces si predican a todo el mundo se van a dispersar mucho y van a perder de vista el objetivo. Primero principalmente vayan a judíos. Acá lo que plantea el Señor, vayan a todos, también eran más. Y estaba apurando la obra. No quería que gastara, incluso está este detalle que en el versículo 4 dice, no saluden a nadie, que uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, los saludos de los judíos eran larguísimos, así que con ese mandato no es que le estaba prohibiendo saludar, sino que aprovecharan el tiempo, ¿sí?
o que saludaran corto. Pero esa era la idea con ese no saluden a nadie. Apuren y aprovechen el tiempo. ¿Cuáles fueron los testimonios de los 70? Fíjese en el versículo 17, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre, ¿no? O sea, como diciendo, el aún nos da la pauta de que hicieron muchos milagros, incluso como algo que ellos no esperaban, porque en alguna oportunidad previa los discípulos habían tratado de liberar a alguien y no habían podido. Entonces, ahora se asombraban de que habían hecho liberaciones. Entonces, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y luego Jesús le dice, cuando él gozándose y escuchando estos testimonios, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, eso dice el versículo 19. ¿Qué significa esta expresión? Indudablemente habla de una caída. Se puede hablar de varias caídas del diablo, porque el diablo en principio, él fue creado como un ángel, él era un querubín, era el portador de la luz, era el lucero, sin embargo no quiso ser el portador de la luz, sino que él mismo quiso ser la luz. Entonces él se rebeló contra Dios y esa fue su caída. Pero acá Jesús no se está refiriendo, si bien Jesús fue testigo de esa caída, porque Él es eterno, no se está refiriendo a esa caída inicial de Satanás. Tengo el texto bíblico, bueno, ya lo vemos luego. No se refiere a la caída inicial, de cuando dejó de ser un querubín santo, eso está en Isaías 14:12. Tampoco se refiere a su destino final, a su caída, está en Apocalipsis capítulo 20, cuando él es lanzado al lago de fuego y azufre, eso está en Apocalipsis 20, entonces esa es su caída, su derrota final. Entendemos que Jesús no se refería a esa caída, sino que se estaría refiriendo al trabajo de los discípulos. ¿Sí? Cuando Jesús vino a este mundo, vino a recuperar el reino. El reino que Satanás había usurpado. Ya Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces Jesús viene a recuperar el reino y Jesús le vence en la cruz. ¿Sí? Pero ya Jesús nos estaba diciendo, eso lo dice en Apocalipsis, no, perdón, cuando dice la parábola del hombre fuerte, en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice, ¿cómo se puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no se lo ata? Entonces, él está, en el contexto, él está explicando el tema de las liberaciones, porque Jesús había liberado a un endemoniado y los enemigos de Cristo lo estaban cuestionando dice, sí, puede hacer milagros, pero lo hace por el poder de Beelzebú. Entonces Jesús dice, no se puede, no puedo, eso no es posible. ¿Sí? No es posible que yo eche demonio por el poder del diablo. Entonces, en lo que dice el Señor, ¿saben por qué hay milagros? ¿Por qué hay liberación de demonios? Porque el hombre fuerte está atado. Y cuando vino Jesús en su primera venida, Satanás, si bien es el príncipe de este siglo, su poderío fue limitado y tuvo su golpe de gracia en la cruz de Calvario. Y acá Jesús se estaría refiriendo a las victorias de sus discípulos, liberando a un endemoniado, haciendo una sanidad y todo lo demás. Y yo veía cómo estaban dando piñas al diablo. Yo vi cómo le daban de un lado y del otro. Pero el golpe de knockout, el diablo lo recibe en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí Satanás es vencido. Muy bien, hacemos una pausa. Quedamos
por hoy quedamos ahí. ¿Sí? Dios te bendiga, que aproveches estas enseñanzas y nos vemos pronto. O por lo menos vos me verás.